Gracias amigos por acompañarnos en su programa de Medicina Alternativa con Silvia Canto. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que es el doctor Gabriel Pérez Aguilar, con el que vamos a hablar de inteligencia emocional a nivel de biología celular. Gracias, muchas gracias Gabriel por estar aquí el día de hoy conmigo y con nuestros amigos. Y platícanos un poco, ¿cómo te iniciaste tú en este tema tan interesante? Silvia, muchísimas gracias por el honor y muchísimas gracias por estar aquí atendiendo este programa muy importante. Yo comienzo este camino de una forma muy rara. Te comentaba yo que yo inicio mi carrera como en medicina veterinaria. Finalmente me especializo en caballos y estando en Estados Unidos oigo por primera vez en mi maestría que estaba tomando un curso de inteligencia emocional en caballos en 1990, cuando yo consideraba que era instinto. Claro. Nunca me imaginé lo que esta conferencia iba a trastornar mi vida años después, porque yo sigo más adelante, doy clases, di muchos años clases de biología química, biología molecular en la Universidad en el Norte de la República. También estuve trabajando mucho en medicina comparativa, entre animales y el ser humano, lo di para doctores, para enfermeras, y estuve mucho tiempo interrelacionando funcionamiento de cuerpo humano con funcionamiento de cuerpo animal. Y vuelvo a lo mismo, no tener la más remota idea. Pero llega un momento en mi vida donde las cosas me empiezan a ir no mal y de mal en peor. Yo te comentaba que yo tengo una caída emocional, una crisis profunda e inmensa a los 50 años de edad. Y me lleva más de 10 años casi salir de ahí. Pero luego me di cuenta que yo había empezado mi proceso destructivo muchísimos años antes. No me había dado cuenta cómo las cosas habían ido mal, pero llegaron a tal grado que termino verdaderamente destrozado, separado, pérdida económica absoluta, como buen hombre, tomando mucho alcohol. No entendía yo la característica de lo que es el alcohol, que te voy a dar una proyección completamente diferente, y en un estado donde no tengo una idea, destrozado emocionalmente, no sé qué me pasa. Y llega un momento dado, viviendo en un cuartito, sin tener nada que comer, todo, me robaron, o sea, yo decía, ya nada más falta que me, no sé. Que un perro venga. No, también vino. No, es que es increíble, y sin embargo, un día me paro y digo, bueno, es que yo quiero respuestas. Increíble, las respuestas llegaron, pero me llegaron de una forma... ¿Cómo te llegaron? Ajá. Comenzaron a llegar libros a mi vida. Hubo una plática, me hablaron de la ley de la atracción, desde luego yo leía de la ley de la atracción y dije, no, eso no existe. O sea, esto son babosadas, y lo descarté por un tiempo, pero empezaron a llegar libros muy interesantes, algunos de ellos de Bucay, por ejemplo, y empecé a leer, y me empezó a llegar información, dije, bueno, a ver si esto que me está diciendo es cierto. Comencé a entrar a internet y empecé a hacer un estudio personal, pero ese estudio me lleva 10 años, porque entre más leía yo decía, no, esto que estoy leyendo no es posible, no lo creo. Y sobre todo con la rama médica, yo tuve esta experiencia con caballos. Yo no estaba de acuerdo con el sistema represivo de educación en caballos. Yo manejaba ortopedia en caballos que cerrado, tenía que agarrar las patas. Claro. O sea, yo me estaba jugando la vida encadenado. Entonces decía yo, o aprendo a manejar esto y entenderme de una forma con el caballo, o voy a tener verdaderos problemas. Pero este estudio de cómo funcionaba la respuesta del caballo comenzó a impactarme, porque empecé a entender muchísimos de los fenómenos biológicos de enfermedad en el caballo con respecto al proceso represivo educacional de su misión. Luego hice nada más una pequeña correlación con la estructura educacional del ser humano, y ¿qué crees que me encontré? Y dije, wow, me estoy encontrando con una respuesta celular muy similar. Pero al ir estudiando, me fui metiendo en todas las ramas de la medicina, tuve que reescribir todos mis conceptos de medicina, y me topé con la nueva biología molecular, que es algo verdaderamente interesante. Dinos algo un poco de este concepto de la nueva medicina sobre la biología celular. Estamos entendiendo ahora uno de los conceptos más interesantes. Nosotros creíamos que la célula, como un ente individual, la expresión más sencilla de vida, dependía del núcleo celular, donde está el ADN, y creíamos que el ADN era el cerebro de la célula. No existían los sistemas de enucleación, que era la capacidad de quitar el núcleo de la célula. Entonces, por muchos años la medicina tradicional siguió creyendo que el núcleo celular y el ADN era el cerebro de la célula. Sí. Si yo te quito el cerebro, te mueres. Si yo le quito el cerebro a la célula,
Pero cuando aparecieron los primeros enucleaciones, ya desde 1978, con el doctor Bruce Lipton, que pueden entrar a su página de internet, Claro. muy interesante, empezamos a ver que la célula sin ADN y sin núcleo funcionaba perfectamente bien, se interrelacionaba, seguía produciendo, etcétera. Entonces dijeron, bueno, si el ADN y el no es el cerebro, ¿qué comanda la célula? Y vino lo más importante. Lo que comanda la célula son las terminaciones, los receptores que se encuentran en la membrana celular. Y entonces el medio ambiente comenzó a jugar el papel más importante. Ahora, yo te lo paso a tu cuerpo general, que es la sumatoria de 50 trillones de células. Claro. ¿De acuerdo? Tu verdadero cerebro está en tu piel. Y mi piel. Y tu piel tiene los principales receptores: ojos, nariz, boca, tacto, oído. Y entonces esta nueva interrelación nos empieza a dar una nueva perspectiva de lo que le vamos a llamar ahora esta inteligencia emocional. ¿Qué es esta inteligencia emocional? Es una interacción, vamos a decir, un poco más completa, donde vamos a entender el acto de pensar, ¿de acuerdo? Que es un acto de, ¿cómo se llama?, de funcionamiento, no como un sistema de control, sino como de creación. Pero tenemos que evolucionarlo. Nosotros creíamos que pensábamos y por lo que pensábamos sentíamos. No incluía, pero para nada, tu cuerpo. O sea, tu respuesta de sentimiento tenía que ver con un acto pensante. No, y de hecho lo manejamos muchísimo ahorita. De lo que piensas viene una emoción. Y esa emoción puede generar culpa. Y genera N número de cosas, ¿no? Con esto puede cambia. generar no acción o sí acción, o culpa o gratificación, inclusive depende del pensamiento. Totalmente. que hayas tenido, ¿no? Entonces no, lo que tú manejas es totalmente diferente. Porque primero sientes. Primero sientes. Y de lo que sientes, piensas. Y al pensar, ahora tienes un sentimiento. Pero lo más sientes, piensas y tienes el sentimiento. Y tienes un sentimiento. Pero lo interesante de esto es que este acto de sentir ocupa el 99.995 de tu mente. 99.995. El sentir y luego pensar. El pensar, el analizar ocupa el .05. Ah, ok. Oh. O sea, toda nuestra estructura, toda la sociedad está basada en el .05 del pensamiento. ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Cómo te diste cuenta de que primero sentimos en lugar de que primero pensamos? Cuando tú vas estudiando cómo funciona esto a nivel de biología celular, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. La célula responde a la información del medio ambiente. Cuando ella responde, este mensaje, que vamos a hablar ahora en un mensaje de luz. Luz es información. Sí. No entendíamos esto hasta que aparecieron los primeros iPhones, iPads y comunicación a través de luz. Si hoy agarro un equipo y puedo decodificar información que viene del satélite. Claro. Tu cuerpo biológico tiene la misma capacidad. El carbono, que es una estructura, un elemento atómico que tiene 4 valencias. El siguiente elemento en la tabla periódica es el sílice. Es un poco más pesado, pero tiene la misma configuración. Esto permite manejar información de luz, que luego te lo voy a explicar en el proceso holográfico y fractal de la formación del pensamiento, que es una interpretación de energía de luz, de cómo funciona la captación de información. Tú percibes esto y ahora tu cuerpo hace algo muy interesante. La información de luz la decodifica. Okay. Pero la decodifica en sustancias químicas. Entonces estamos empezando a entender algo muy interesante. Tus sustancias químicas es un lenguaje, es el lenguaje del cuerpo, y el lenguaje del cuerpo le llama sentimiento. Entonces cada sentimiento es un acúmulo importantísimo de información que no sabíamos manejarlo. Claro. Entonces yo siento con el 99% de este pensamiento, mi acto razonal, que es comparativo, me permite sacar una conclusión de lo que estoy sintiendo, que me va a dar un nuevo sentimiento. Todo lo que sentimos son sustancias químicas, tu enojo, tu tristeza y todo. Si yo cambio algo en mi mente, cambio las sustancias químicas. O sea, yo puedo pasar del enojo a la alegría rápidamente. Sí, antes tenía poco conocimiento de esto, pero de un tiempo para acá sí se ha demostrado realmente cómo nosotros producimos ciertas sustancias, depende de donde estemos, ¿no? Totalmente, estos transmisores pueden jugar varios papeles. Uno, exacto, los transmisores de la célula, que es cómo se adaptan a estas estas sustancias que estamos produciendo. Es muy interesante porque tienes varios niveles de activación. Tienes un nivel a nivel de energía. A nivel de energía todavía no produce una respuesta física, sin embargo tú ya estás sintiendo algo. Cuando tú ya lo sientes, viene una respuesta biológica. Una vez que entendemos este proceso, vamos a ver por sus emociones, cuando son unas emociones que ahorita les voy a llamar negativas, que no son negativas, que te las estoy explicando. Emoción, claro. La vamos a
en 5 emociones básicas. Cuando yo no manejo adecuadamente esta información, mi cuerpo biológico responde de forma inadecuada. A eso le llamas enfermedad. Hoy sabemos que todas las enfermedades tienen sus raíces profundas emocionales. Sí. Y un concepto nuevo, muy interesante. Cuando yo tengo un problema emocional, no estás enferma del cerebro. Fíjate qué interesante. Sí. Estoy utilizando de forma inadecuada mis emociones. Y eso le da un giro por completo a la psicología como la conocemos. Totalmente, es un cambio radical. Sí, porque ya no estoy enfermo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si yo tengo una nueva interpretación de lo que significan mis emociones, todo tu cuerpo biológico responde. Y estos receptores que se encuentran en la membrana de las células van tomando, se van adaptando a las nuevas sustancias que se están produciendo, de hecho, según de lo que tengas. El ADN celular tiene una capacidad de información magnífica. Apenas estamos empezando a entender lo que es la capacidad del ADN, que guarda información en varios niveles. Guarda información en luz. Claro. Guarda información en el intercambio de luz a las sustancias químicas y guarda información de lo sucedido en la experiencia de la materia. Entonces, la capacidad de información es en 5 dimensiones. Lo que hace esto, tú recibes la información es decodificada por el ADN que finalmente provoca una respuesta en sustancias químicas. Exacto. A esto le voy a llamar el pensamiento promotor. Pensamiento promotor. Este pensamiento promotor es el con el que te levantas todos los días, que te permite saber que hoy estás aquí en el trabajo, que estás conmigo, que manejaste, que está en la Ciudad de México. O sea, te da una idea general de toda tu experiencia. Ok. ¿De acuerdo? Cargada con emociones y con cosas. Claro. Ahora, este pensamiento promotor ahora va bajando directamente sobre el proceso de lo que vas viviendo y experimentando en cada una de ellas, en cada una de tus experiencias. Del día. Claro, del día. Vino algo verdaderamente interesante. Grabar información en el ADN cambió por completo un concepto que es radical. No tienes un ADN celular inamovible. Teníamos la idea de que tú nacías con una información en el ADN y ese ADN no lo ibas a mover nunca. Sí, exacto. O que iba a tardar miles de millones de años en cambiar. Hoy la nueva biología, en la nueva inteligencia emocional, te dice que tú estás escribiendo tu ADN todos los días. ¿Y se va modificando tu ADN continuamente? Y tú tienes el control. Y yo tengo el control. Tú estás modificando y estás cambiando tu experiencia segundo a segundo, a través del acto de pensar, que es sentir, interpretar y volver a experimentar. Pero eso cambia por completo todo lo que conocíamos. Es un cambio muy radical. Y es una percepción muy bonita porque no es complicado. Requiere algo muy interesante, que es una nueva percepción. Tienes una nueva percepción de quién eres, que eso es algo muy interesante. Así como las células cancerígenas van bloqueando los receptores de nuestras membranas celulares para poder adaptarse mejor, estas sustancias químicas también van haciendo una mayor interacción con nuestros receptores, van ayudándolos a captarse mejor, o no necesariamente, o nuestras células ya tienen esa parte. Tú vas adaptando y tu ADN, que tiene capacidad de guardar gran cantidad de información, saca programas. Es mucho más sencillo entender nuestra existencia biológica como una computadora. Okay. ¿De acuerdo? Una computadora donde tengo un programa grabado. Tengo un programa, claro. Y ese programa se va a repetir una y otra vez hasta que lo modifico. Yo lo reprograme. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un hábito... Sí, que no necesariamente tiene que ser una modificación completa, sino ir poco a poco modificando ciertas cosas. Como tú dices, tienes un hábito que no debes o no te gusta o lo que sea, lo puedes ir cambiar por otra cosa, ¿no? Totalmente, y esto es muy interesante porque a nivel de la nueva biología vamos a entender que tu hábito es programación que tengo guardada. Sí. ¿De acuerdo? Todo hábito es una creencia. Así es. Entonces, el doctor Bruce Lipton escribió un libro importantísimo que se llama La biología de la creencia. Dime en qué crees. Exacto. Y eso serás, y eso obtendrás en tu experiencia. Todo tiene eso que viene ver, además de generaciones, no es solamente lo tuyo, sino todos nuestros hábitos y creencias y condicionamientos los traemos de generaciones, los vamos pasando padres a hijos, medio ambiente y todo lo demás. Acabas de tocar uno de los temas que a mí más me impactaron cuando estuve resolviendo mi vida personal. Cuando yo me di cuenta que heredamos emociones,
no solamente heredas las características físicas del cuerpo, heredas las emociones y volvemos a repetir los mismos parámetros emocionales de nuestros papás. Los mismos. Y tus papás de los papás de los papás de los papás. Los que no te gustaban, los vuelves de ellos, los repites. En muchas de las terapias que yo doy, lo que hacemos es eso. Observamos primero a tu papá, a tu mamá, a familiares, hermanos, se vas dando cuenta que estás repitiendo las mismas memorias emocionales. E inclusive ahí se ve, es muy característico, por ejemplo, en enfermedades que no son hereditarias, pero que le puede dar a la familia, a los hijos o a cierto núcleo familiar, porque precisamente como estamos copiando la forma de ser, el carácter de cada quien y las emociones y nuestras formas de reaccionar, entonces también tenemos esa propensión a determinadas enfermedades. Y cuando alguien de ese núcleo familiar se sale, esa persona no le da. Y es increíble, no le da. Y además No tienes algo muy interesante. A nivel de biología molecular entendimos algo muy importante. Tú traes grabado en tu ADN cantidad de información, traes grabada información para que desarrolles cáncer, para que desarrolles lo que cualquier sea. Enfermedad, pues es muy sano. Pero esto depende de la creencia. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo el estudio del ADN, la primera vez que empezamos a estudiarlo en 1953 con Watson and Crick, para poder estudiar la estructura química, hicieron algo, quitaron la capa de proteínas que envolvía el ADN, como si yo quisiera estudiar tu columna vertebral. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a dejar en un tema que vamos a tocar aquí adelante, porque cambió por completo el entendimiento del ADN. Cada que yo digo, estoy enfermo, destapo el programa. Estás codificando, estás marcando. Y me estoy enfermando. Y te estás enfermando, claro. Sí. Por eso vamos a una pequeña pausa, amigos, y regresamos en unos momentos.